La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Aleluya, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Jesús, por este tiempo de adoración a nuestro Dios. Oh, nos hemos congregado para adorarte, Dios, para cantarte a ti. Aleluya. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado su fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, sí. Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás. No queremos volver atrás, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad, Señor, seguirte. Hemos decidido seguir a Cristo. Hemos decidido en esta noche adorarle. Aleluya, adórale. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido avanzar. Buenas noches, amada iglesia, amados pastores, amados hermanos, gozosa y bendecida de poder llevar la palabra de hoy a través de este medio en el altar familiar. Reciban una bendición, un saludo afectuoso de parte de Juan, de parte de mi familia. Estamos bien, esperando en la voluntad de Dios nuestro regreso a nuestra amada Venezuela. En esta noche les pido que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza.
y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en esta noche, Señor, que nuestro corazón y nuestro espíritu estén abiertos a la enseñanza que tú nos traes en la noche de hoy. El tema lo he titulado Tormenta de emociones a los pies de Cristo. Tradicionalmente, todos los años, hay países que están ubicados en las costas del Pacífico, en las costas del Atlántico, que son amenazados por diferentes huracanes, ondas tropicales, tempestades, ciclones, que tocan sus países de manera importante. Específicamente, países que están en la costa del Atlántico saben de antemano que los meses de agosto y de septiembre están llenos de huracanes, que a veces hay unos seguidos de los otros. Por ejemplo, en lo que va del año 2020 ya van 22 tormentas y huracanes en el Atlántico, unas de baja categoría, otras de categoría importante. Asimismo, aquellos países que están en las costas del Pacífico también sufren huracanes, son azotados por ellos. Entre esos países encontramos a ciertos países de América Central. Por ejemplo, países como Estados Unidos, como Puerto Rico, como República Dominicana, que están en las costas del Atlántico, han sufrido el azote de algunos huracanes este año, algunos de nombre Marcos, Isaías, Laura. Isaías específicamente tocó a la República Dominicana recientemente. El huracán Laura recientemente tocó a los Estados Unidos, al estado de Texas específicamente, fue fuerte en Luisiana. Y en las costas del Pacífico, en junio, El Salvador, un país de América Central, fue tocado con bastante fuerza por el huracán Amanda. Estos huracanes, estos ciclones, son producidos por grandes vientos, por intensidades de vientos que generan un incremento anormal del nivel del mar. Oscila en categorías del 1 al 5 y va a depender de la velocidad de los vientos. Esa escala con que se mide esa intensidad de los huracanes se conoce como Saffir-Simpson. Y hay huracanes que pueden llegar a la categoría 5 con más de 305 kilómetros por hora. Encontramos en la trayectoria reciente que han habido huracanes como el huracán Katrina o como los vientos Allen, huracán Allen, que han hecho devastaciones a ciudades completas de los Estados Unidos, y también recientemente Puerto Rico fue azotada en la isla de las Bahamas. Dentro de todo este proceso de tormentas y huracanes que están previstos en ciertos meses del año, si pudiésemos encontrar algo positivo, es que les permite, por la ubicación geográfica, prever cuándo vienen esos huracanes. Y la tecnología que tienen a nivel de todos estos sistemas meteorológicos les permite prevenir, abastecerse, arreglar casas, situaciones. Por ejemplo, en los Estados Unidos sabemos que la mayoría de las casas están compuestas por drywall y se encargan, antes de las venidas de los ciclones, de apuntalar las ventanas, las puertas, de abastecerse de distintas formas, con alimentos no perecederos, con medicinas. Saben que estos huracanes pueden ser devastadores, que pueden dejarlos por mucho tiempo sin electricidad, sin provisión, y esto permite que ellos se abastezcan y prevengan los daños. Es más, cuando se prevé que el huracán puede ser de una intensidad muy devastadora, hasta se permite la evacuación y se proporcionan los medios para evacuar a la población. No obstante,
En nuestra vida cotidiana, generalmente los huracanes, las tormentas, los ciclones, muchas veces no avisan, pero llegan. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntalarnos como cristianos en el Señor. Según el diccionario de la Real Academia, señala que la tormenta es un fenómeno meteorológico producido por vientos fuertes que agitan violentamente el agua del mar. Esas tormentas pueden convertirse en huracanes, que son vientos muy fuertes, impetuosos, violentos, con capacidad de causar destrucción a su paso. También tenemos que definir las emociones, porque el tema se llama tormenta de emociones a los pies de Cristo. Y dice también el diccionario de la Real Academia que las emociones es la alteración del ánimo intenso o pasajero, agradable o penoso, que va acompañado de cierta conmoción somática que sacude el ánimo de una persona. Esas emociones pueden ser emociones agradables o emociones penosas. Entre las emociones agradables encontramos la alegría, el entusiasmo, la emoción, la ilusión, la motivación, la pasión. Y en las penosas encontramos el miedo, la ansiedad, la rabia, la frustración, la incertidumbre, el estrés. En el pasaje que acabamos de leer de la palabra del capítulo 4, del versículo 35 al 41, antes de eso encontramos en el contexto al ministerio de Jesús. Jesús viene desarrollando su ministerio, viene acompañado de multitudes de personas que sabían que si el Mesías venía con milagros, venía con enseñanzas, venía con instrucción. Y en ese momento Jesús venía acompañado de muchísima multitud. Antes de suceder esto, acababa de instruir a sus discípulos a través de las parábolas. Les había hablado de la parábola del crecimiento de la semilla. Les acababa de hablar de la parábola del sembrador. Y recientemente les había hablado de la parábola de la semilla de mostaza. Había sido un día bastante extenso, bastante bullicioso, bastante convulsionado. Y esta noche el Señor, con ese contexto de su ministerio y de su trayectoria con los discípulos, nos trae tres grandes verdades, nos recuerda tres grandes verdades que son importantes recordarlas en aquellos momentos donde vengan las tormentas fuertes y nuestras emociones sean movidas para llevarlas a los pies de Cristo. Esas tres verdades que el Señor nos recuerda en esta noche son su presencia, su palabra y su promesa. Su presencia, su palabra y su promesa. Veamos la primera. Y la encontramos en el mismo versículo 35. Esa primera recordatorio, esa primera verdad, es que el Señor estará con nosotros durante todo el camino. Es decir, que su presencia nos acompañará durante todo el camino. Dice el versículo 35 que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. No dijo pasen al otro lado, sino que dijo pasemos al otro lado. Los discípulos se encontraban plenos, inmersos dentro de la voluntad de Dios. Acababan de terminar una serie de estudios bíblicos del reino de Dios, directamente de parte del Maestro. Y es Él mismo quien le dice en ese versículo 35, pasemos al otro lado. Y era de noche. Estaban cansados, estaban agotados. Ese otro lado significaba ir a la costa oriental del mar de Galilea.
Tal vez el maestro quería descansar, reposar, estar sereno, estar tranquilo. Pero apenas se montaron en la barca, y dice la palabra en el versículo 36, que también habían otras barcas. Tan pronto se montaron en la barca, se levantó una gran tempestad. Y dice la Nueva Traducción Viviente que pronto se desató una tormenta feroz, con olas violentas que entraban en la barca, la cual comenzó a llenarse de agua. Y leyendo este pasaje, el Espíritu Santo trajo a mi mente a José. En Génesis capítulo 37, versículos del 12 al 18, encontramos a José, dice la palabra, que sus hermanos se habían ido a apacentar ovejas a Siquem. Y José preguntó a Jacob dónde estaban sus hermanos y decidió ir a buscarlos, no sabiendo que en ese momento su vida entraba en una tormenta grande de acontecimientos donde sus emociones jugarían un gran papel hasta llegar a la gran bendición. José no fue advertido de lo que venía contra él, pero dice la palabra en el capítulo 39, versículos 22, 21 y versículo 2, dice, pero Jehová estaba con José. La presencia estaba con José, así como la presencia del Señor estaba con los discípulos, así como la presencia del Señor estaba con José. El Señor hoy nos dice que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado al otro lado y que en ese camino su presencia nos acompañará. Dice la palabra en Éxodo 33, versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Amados hermanos, amada iglesia, en este tiempo de tormenta donde nuestras emociones están siendo afectadas, que pudiéramos catalogar dentro de esas categorías que mencioné hace un rato, que estamos en presencia de un huracán categoría 5, porque han sido muchísimos vientos de una velocidad importante, más de 300 kilómetros por hora, donde hemos tenido que avanzar en medio de la tormenta, pasar al otro lado para no sucumbir. El Señor nos está diciendo que en medio de las tormentas que estemos atravesando, en medio de esa tormenta que tú estás atravesando, el Señor está contigo. El Señor, así como estuvo con José, la presencia de Dios estaba con José. La presencia de Dios estaba con los discípulos. Asimismo, el Señor nos recuerda que en esta gran tormenta, en este gran huracán que tú y yo estamos atravesando, el Señor está con nosotros. Su presencia está con nosotros. Esa seguridad es clave que nosotros la creamos, la vivamos y la sintamos. Es necesario que nosotros sepamos que Jesús está en la barca. La segunda verdad que el Señor nos quiere recordar en esta noche es que los discípulos expresaron sus emociones a los pies de Cristo. Vemos en el capítulo 4, versículo 38, cuando el Señor estaba en la popa durmiendo, vemos claramente, y la Nueva Versión Internacional igualmente lo explica de una manera bastante gráfica. Dice que mientras tanto Jesús estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, así que los discípulos lo despertaron y le dijeron, Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? La palabra está llena de versículos sobre las emociones, porque Dios nos hizo con emociones y debemos expresarlo a la luz de la palabra.
podemos estar seguros que Jesús sabía que se iba a levantar esa terrible tempestad, esa terrible tormenta. Pero sin embargo los hizo cruzar en ese momento, de noche y cansados, porque acababa de darle una enseñanza teórica de las parábolas, pero era necesario poner en práctica la enseñanza de la fe. Podemos decir que Jesús les hizo un examen sorpresa. Y si lo planeó así, es porque estaba seguro que los discípulos estaban preparados para eso. En ese grito de los discípulos, Maestro, despiértate, que nos ahogamos. Ahí en el fondo podemos inferir que en ese grito había muchas emociones. Tal vez las más palpables, tal vez las que vemos gráficamente, es que en ese evento sorpresivo donde su vida era amenazada de perecer ahogados, surgió el miedo, surgió la angustia, surgió la desesperación ante la ferocidad de los vientos, ante las olas que ahogaban la barca. Pero también dentro de esas emociones, dentro de ese grito, podían haber emociones de frustración, de rabia, de desconcierto hacia el maestro. Ellos se expresaron, ellos hablaron, ellos dijeron. A veces encontramos, cuando estudiamos las emociones, que nos hablan de que las emociones tienen que ser controladas, que las emociones tienen que ser intervenidas, que las emociones tienen que ser manejadas, lidiadas, amansadas. Y sin embargo, los discípulos hicieron todo lo contrario. Los discípulos expresaron sus emociones en medio de la tormenta a los pies de Cristo, a los pies del Señor. No les importó que les dijeran miedosos, porque ellos tenían miedo del mar, pero no tuvieron miedo de gritar sus emociones ante el Señor. No tuvieron miedo que les dijeran que eran cobardes o que eran inmaduros espiritualmente. No, ellos llevaron esas emociones a los pies del maestro. Y el maestro respondió, el maestro atendió el grito de desesperación. Los salmos están llenos de emociones. Y si nosotros queremos ilustrar, graficar, podemos traer la vida de David. La vida de David estuvo llena de muchísimos huracanes, de muchísimas tormentas, de muchísimas persecuciones. La de Saúl, el levantamiento de su hijo Absalón y la persecución, el encontrarse sin ejército, en el tener que esconderse en una cueva, en el tener que hacerse pasar por loco. Pero vemos a un rey David abierto, expresivo, con un corazón contrito y humillado, derramando sus emociones en el libro de los Salmos, donde si nosotros damos una vista general, podemos encontrar las diversas emociones que el rey David traía ante los pies de Cristo. Y no siempre eran emociones de miedo, emociones de temor. Habían emociones de rabia, de indignación, de frustración, de incertidumbre de lo que iba a pasar con él. Es más, había momentos donde tú lees salmos donde el rey David pide al Señor que desaparezca a sus enemigos. Dice la palabra en Jonás capítulo 2, versículo 2, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió desde el seno del Seol. Pedí auxilio y tú me escuchaste mi voz.
El Señor siempre va a escuchar nuestro grito. El Señor siempre va a escuchar nuestra desesperación, nuestro clamor, nuestra oración. Dice Peter Escasero que Jesús era cualquier cosa, menos un Mesías emocionalmente congelado. Sin duda, Jesús estaría dormido, pero no era sordo, no estaba congelado, no estaba ausente del grito de sus discípulos, de tu grito y de mi grito. Amados hermanos, todas esas emociones que están dentro de ti, por todo lo que puedes estar viviendo, ya sea personal, familiar, situación país, ponlos a los pies de Cristo, pongámoslos ante los pies de Cristo. Sentir emociones no está mal, no es necesario controlarlas, no es necesario manejarlas, no es necesario inhibirlas. El Señor nos está diciendo en este momento que las pongamos a sus pies, que Él nos entiende, que Él comprende por todo lo que estamos pasando, porque Él nos dijo a nosotros que nos pasaría de muerte a vida, que Él estaría con nosotros con su presencia y que en esta palabra encontraríamos delicados pastos donde nosotros poder descansar de tantas emociones de nuestras tormentas. Y por último, la tercera verdad que el Señor nos recuerda es que tenemos promesa. Que en la tormenta de las emociones que traemos a los pies de Cristo, nosotros tenemos que recordar las promesas que el Señor nos ha hecho. Que esa tormenta de categoría 5 con vientos de 380 kilómetros por hora también van a cesar, porque el Señor dice en su palabra en el versículo 39 que Él reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Fue Él el que nos dijo en el versículo 35, pasemos al otro lado. Él sabía que Él cumpliría esa promesa de traer a los discípulos hasta la costa oriental de Galilea. Él sabe, cuando nos trajo al Evangelio, que nos va a acompañar en todo el camino para cumplir la promesa de nuestro propósito. Dios nos ha prometido que en el mundo tendremos mucha aflicción, pero que no temamos porque Él ha vencido el mundo. Jesús no es un hombre para mentir. Innumerables versículos de la Biblia encontramos muchísimas promesas, comenzando por la más grande, la salvación, la vida eterna, estar frente a Él ante el trono de la gracia. Son promesas hermosas. Y encontramos innumerables personajes bíblicos donde el Señor hizo promesas. Encontramos un Abraham que les dijo que sería padre de multitudes. Encontramos a Sara, una anciana, que se rió cuando le dijo que iba a tener un hijo. Era una promesa que cumplió. Vemos a Pedro cuando le dice que será llamado pescador de hombres. Pasemos al otro lado. Y esas promesas, yo no sé cuánto tiempo duraron para materializarse, pero duraron mucho tiempo. ¿Por qué dudar que la promesa que el Señor te ha entregado, bien sea en el momento de tu conversión, en el encuentro, en tu lanzamiento, en algún servicio de la iglesia, en el altar familiar, en la intimidad cuando entras con el Señor? ¿Por qué dudar que el Señor hará que pasemos al otro lado? Porque tenemos indiscutiblemente su presencia, su palabra y su promesa. Recuerda que en esta tormenta de emociones es necesario traerlas a los pies de Cristo,
Muchas veces estas emociones nos paralizan, nos descontrolan, nos sacan del propósito, nos retroceden, nos desgastan. Pero hoy el Señor nos recuerda esas tres verdades. Y los discípulos tenían una gran bendición, tenían a Jesús ahí. Tú y yo también los tenemos al Espíritu Santo. Tenemos la gracia del Señor. Ya no tenemos que hacer todos aquellos rituales del Antiguo Testamento. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Solamente nos pide que nosotros vengamos a Él creyendo que Él nos acompaña, que su presencia está con nosotros, que su palabra está con nosotros y que la promesa se va a cumplir cuando así Él lo disponga. Amado hermano, estoy segura que todos nosotros que hemos pasado al otro lado, de muerte a vida, se harán las promesas del Señor en cada uno de nosotros. Yo te pido en esta hora, amado hermano, que si estás ahí con tu familia, los tomes de la mano, que si no has tenido el tiempo en el transcurso del día de saludarlos, abrazarlos, este es el momento para decirle frente al Señor que estamos agradecidos porque sabemos que Él nos acompaña en todas estas tormentas y que así los vientos quieran ahogar nuestra barca, Él está ahí para salvarnos, para decirles a los vientos, enmudece y calla, porque el Señor, el que hizo los cielos y la tierra, está contigo y está conmigo. Es hermoso saber que una vez que esos vientos cesaron, los discípulos se preguntaban, estaban impresionados. El miedo pasó a ser temor, reverencia. Estaban frente a ¿quién? ¿Quién es este que le pide al mar y al viento que se detengan y lo hacen? Es el mismo Dios, el tuyo, el mío, el que está dentro de nuestras tormentas, de nuestras emociones, y que hoy nos dice una vez más, recuerden que los llamé de muerte a vida, que la tormenta en esas emociones donde se embullen una y otra vez, mi presencia está con ustedes. En mi palabra encontrarán ese reposo. Y la promesa que te hice será cumplida en su debido tiempo. Si dentro del altar familiar hay amigos que nos acompañan y hay amigos que puedan escuchar esta reflexión, esta porción de la palabra que nos ha traído hoy, yo le pido en esta hora que cierren sus ojitos y hagamos una oración ante el Padre. Señor Jesús, en esta hora me presento ante ti, arrepentido por mis pecados. Te pido, Padre Santo, que vengas a mi vida y yo te recibo en mi corazón. Te pido, Señor, que más nunca te vayas y que mis tormentas sean contigo, Padre Santo. Tener la seguridad que tu presencia, tu palabra y tu promesa están conmigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Iglesia, los amamos, los queremos, estamos juntos con ese mismo Dios que paró la gran tormenta de esa barca. Dios les bendiga, buenas noches. Amigo y hermano, muchas gracias por conectarte con nosotros. Creemos que esta palabra ha edificado y fortalecido tu vida. Para peticiones de oración, puedes contactar a nuestro equipo de intercesión enviando un WhatsApp o mensaje de texto a los números que ves en pantalla. Puedes suscribirte a nuestro canal oficial en YouTube y activa las notificaciones para que te enteres de todas nuestras publicaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos tus comentarios. Aquí te dejamos nuestros datos para tus donaciones, diezmos y ofrendas. Recuerda, Bethesda, tu casa de misericordia. Dios te bendiga.